los creyentes no es algo nada más para el pueblo judío, porque tú me puedes decir, pastor, pero eso es del pueblo judío. Y yo te digo, no, eso es para todo el pueblo de Dios. Y hoy día vas a tener un entendimiento tal vez más claro de por qué debemos de celebrar la Pascua. Muchos piensan que nosotros los creyentes no nos podemos divertir o no podemos festejar o no podemos celebrar. Y yo le quiero decir algo: Jesús no era ningún aguafiestas. Jesús, una de las cosas por lo que los fariseos odiaban a Jesús, detestaban a Jesús, era porque Jesús tenía un claro sentido de felicidad, un claro sentido de el verdadero goce sano de la vida. Él disfrutaba la vida. Nuestro Salvador disfrutaba y celebraba la vida. Por eso lo detestaban, por eso lo odiaban también algunas personas. La Pascua es una fiesta que se tiene que celebrar. La Pascua es una fiesta que tiene que ser celebrada. Jesús no fue un aguafiestas, Él vivió celebrando. Él compartía en una mesa con sus discípulos, Él partía el pan con sus discípulos, Él se reía junto a sus discípulos. Muchas personas lo llamaban a Él el comelón, el glotón, porque Él tenía un sentido de compartir, de que tú no eres mi amigo hasta que no me siento contigo en una mesa. Y más o menos esa es mi filosofía: tú no eres mi amigo hasta que no comparto contigo el pan. Así que invítame a comer, pues. Es una broma, es una broma. No me invites a comer nada. Yo tengo comida en mi casa. Muchas de las personas no tienen un interés en saber acerca del cielo o del infierno. Muchas personas solo tienen interés en saber cómo van a enfrentar el lunes, cómo van a enfrentar el martes, cómo van a enfrentar la deuda que les espera o los compromisos que tienen. No les interesa mucho saber acerca del cielo o del infierno. Nosotros como creyentes deberíamos estar determinados a entender acerca de lo que significa la redención o la Pascua para nosotros. Nosotros somos llamados a celebrar la Pascua. Somos llamados a celebrar que Jesús vino a dar su vida por nosotros. No es cualquier cosa. Estamos llamados. Necesitamos, es un deber del creyente. La gente se quiere volver moral en Semana Santa. La gente se quiere volver, visitan no sé cuántas iglesias y piensan que eso les va a otorgar salvación, o piensan que eso les va a otorgar algún favor. No hay ningún favor. Tú puedes ir un domingo a 10 iglesias, pero eso no te va a dar ninguna salvación, ningún favor a ti. La Pascua es un tiempo para celebrar y para recordar lo que el Señor hizo. Y hoy día, como tal vez muy recordado en todo el mundo, el gran domingo de Ramos, o el gran domingo en el que el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén, o como lo celebraban ahí. Tú me dirás, no, pastor, esto es judío, esto es del pueblo judío. No, yo quiero que usted entienda que la Pascua tiene mucho que ver con el creyente que no es judío. Los que somos gentiles son todos aquellos que no son judíos, peruanos, chinitos, europeos. Somos gentiles y nosotros tenemos el llamado, la necesidad de celebrar la Pascua, celebrar este tiempo precioso. Por eso te quiero leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dice la Biblia: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es realmente pan. Que es realmente lo que son. Cristo, nuestro Cordero Pascual. Estamos hablando del Nuevo Testamento, 1 Corintios. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y de maldad,
sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Dios envía plagas a Egipto, y la plaga con la que culmina, la última gran plaga con la que sacude al pueblo de Egipto, es la plaga del ángel de la muerte, la cual mata a todos los primogénitos. Mira, esto está tremendo. La plaga del ángel de la muerte, la cual mata a todos los primogénitos, a menos que tengan ellos el dintel de su puerta pintado con sangre, derecha, izquierda, arriba. Cuando el ángel de la muerte pasaba por esa puerta que estaba pintada, entonces decidía no entrar ahí. Eso era lo que salvaba al primogénito de esa casa. El símbolo de Egipto no era un cordero. El símbolo de Egipto tú lo puedes ver en las películas de Hollywood o en cualquier otra película en la que salga y se representa a Egipto. El símbolo de Egipto era una serpiente. Aquí en la corona del faraón una serpiente, o también en la barra, en el cetro de faraón había una serpiente enroscada. Ese era el símbolo de Egipto. Para nosotros, yo quiero que usted entienda que el cordero, porque ese es el símbolo, un símbolo para nosotros, un cordero puro, sin manchas, limpio, un cordero inocente, inofensivo para muchos. Esa es la gran historia de la Biblia, cómo el cordero aplasta a la serpiente, cómo el cordero aplasta a la serpiente. Gloria a Dios por esa gran verdad. Ahora, hay dos cosas que yo quiero que veamos hoy para entender la palabra redención. La primera es la redención profetizada. La redención profetizada para el pueblo de Israel. Había una redención, iba a haber un Salvador. La Pascua se trata del pequeño cordero que iba a destruir a la serpiente. La Pascua se trata de cómo un animal inocente, o alguien tal vez tan inocente y tan puro, de alguna manera sobrenatural iba a destruir a una serpiente venenosa, a una serpiente malhumorada. Pero como Dios, de una manera sobrenatural, se cumple lo que dice: le pisará en la cabeza y la destruirá. Porque eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Aplastó a la serpiente. Tú vas a herirle ahí en el talón y vas a pensar que has terminado. Cuando Cristo fue a la cruz, la serpiente, la profecía de Génesis es que le hirió. ¿No ve? La serpiente estuvo feliz, pensó que había acabado. Pero de repente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el cual es Cristo Jesús. Aquí gritamos amén todos fuerte, 2, 3. El Cordero de Dios aplasta a la serpiente, la mata y la destruye. Alguien tiene que decir amén por eso. Es una profecía que se cumplió. La redención profetizada. Y hay 4 cosas que quiero que entiendas bajo esto. Y la primera es que era un cordero que se presentaba para que el ángel de la muerte pueda pasar por la puerta y no muera el primogénito de esa casa. Tenía que haberse presentado primero un cordero sin defecto. Éxodo capítulo 12 versículo 5 dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto, que no tenga heridas, que no tenga costras de heridas, que no tenga ni una falla, que no tenga nada extra ni nada menos. Un pequeño cordero de 1 año que sea macho sin ningún defecto. Eso es lo que vas a sacrificar, le dice Dios, para que el ángel de la muerte pase por tu puerta
y el primogénito de tu casa no muera. Tiene que haber sangre. Tiene que alguien morir para que el primogénito de tu casa no muera. Era un cordero sin defecto. El animal que se agarraba pasaba por la inspección del sacerdote, de la persona a cargo, y el sacerdote lo examinaba y confirmaba el hecho de que de verdad ese cordero era sin mancha. Y eso me lleva solo a una cosa que no tiene precedentes, y es que Jesucristo, este es un tipo de que Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha. No hubo pecado en él. Fue tentado en todo, fue tentado por todo, fue tentado, pero no se halló pecado en él. Fue tentado, pero no cayó, pero no pecó. Segundo, ¿cómo tenía que ser el cordero pascual? ¿Cómo tendría que ser el cordero para la Pascua, para esta redención que el pueblo de Israel iba a tener? O sea, el ángel de la muerte cruzando y que no muera el primogénito, el derramamiento de sangre, pero había condiciones. El cordero tenía que ser un cordero sin mancha. Segundo, el cordero tendría que ser un cordero sacrificial. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 12. Dice: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero. Iba a morir. Esta es la lección que Dios le da al pueblo de Israel y que Dios nos da a nosotros. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Los creyentes nos olvidamos que tuvo que haber derramamiento de sangre. Olvidamos, y la gente se olvida y solo quiere acordarse el día de Semana Santa o el niño Jesús en Navidad, pero la gente se olvida que hubo alguien que pagó mi culpa. Hubo un sacrificio. Esta era una lección que Dios le daba a su gente, enseñándole después de tanto tiempo que había que tener derramamiento de sangre para perdón, para remisión de pecados. ¿Por qué derramamiento de sangre, pastor? Si Dios es poderoso, ¿por qué derramamiento de sangre? ¿Por qué alguien tenía que morir? Porque en la sangre está la vida. La paga del pecado es muerte. Así que debe haber un sacrificio por el pecado, y eso demanda la vida de un inocente. El problema es que tú te olvidas que una sangre, que hubo un sacrificio por tu salvación. Por eso no quieres cambiar, por eso no quieres transformarte, por eso no dejas que el Espíritu Santo te toque, porque no recuerdas que hubo sacrificio por ti. Hubo sacrificio por ti, te lo diré. Te lo repetiré antes de que se te olvide, porque tiendes a olvidar y cambias tus negocios y cambias tú todas las cosas, puedes anteponerlas antes que a Dios. Pero hubo sacrificio por tus pecados. El ángel de la muerte pasó, hubo sacrificio para que tengas vida eterna. Cristo Jesús fue el sacrificio por mis pecados. Hubo derramamiento de sangre. Qué pena que se nos olvide tanto. Qué pena que tengamos que olvidar tanto. Más nos doblega el trabajo o un jefe gruñón
que el hecho de recordar que hubo un sacrificio por mí. Más me doblega es que no me siento al hecho de que hubo un sacrificio por tus pecados. Aprendamos esta lección. Un cordero inocente, ese cordero tenía que ser sacrificado, su sangre tenía que pintarse en la puerta, tuvo que morir. La salvación se recibe por la vida, por la muerte de Cristo Jesús. Hubo un cordero sin manchas, solo Cristo Jesús, quien fue sacrificado por tus pecados y mis pecados. ¿Por qué no le aplaudimos a ese Rey, Dios Todopoderoso? ¿Por qué no le dice gracias? Gracias, Cordero. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Tendría que ser sin mancha. Tendría que ser un cordero sacrificial para el sacrificio. Tercero, tendría que ser un cordero salvador. Redención. La redención ha sido profetizada. Es el cumplimiento de la profecía, la redención. Pero el cordero, tiene que haber algo para que se cumpla la redención. Alguien tiene que pagar para que se cumpla la redención. Un cordero profetizado, sin mancha, un cordero sacrificial, un cordero salvador. Versículo 27 primero de capítulo 5 de Éxodo 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. O sea, vas a matar al animal y lo van a untar. Versículo 22 ahora. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Van a agarrar, muere el animal, agarran la sangre con unas ramas de hisopo, pintan acá, pintan allá, pintan ahí. Nadie puede salir de la casa. Va a pasar el ángel de la muerte. Nadie sale. Va a haber salvación. Wow, esto es tan poderoso. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre, cuando vea el sacrificio, cuando vea la sangre, mira esto. En la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará de esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre a las casas de ustedes y los hiera de muerte. Cuarto, tenía que ser un cordero compartido. Versículo 8 y 9 del capítulo 5 de Éxodo. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes. Ese cordero iba a ser sacrificado, pero también se lo iban a comer. Y mirad, le dice la Biblia, no lo vas a hacer sopa. Algún momento a las 12 de la noche con el hermano Ronald y la hermana Neisa nos comimos una nogada. Pero hermano, es maní y esto, le prometo que no le va a hacer daño, me dice. Este hermano medio vidente, vamos a liberar. Me prometió y se cumplió. Nos comimos un cordero, una nogada ahí de cordero a las 12 de la noche. Le dijo, no vas a hacer nogada del cordero, le dijo el Señor.
No vas a hacer ni nogada, ni ahogados, ni nada. Yo lo quiero a la parrilla, le dice el Señor. Vas a agarrar todo el cordero y vas a poner carbón y lo vas a asar. Mira lo que dice el versículo: esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas. Después de comer tan rico, vas a agarrar unas lechugas sin sal, sin nada, cilantro, y te los vas a meter a la boca y las vas a comer. Todo tiene un significado. Y luego vas a agarrar pan, pero sin levadura, y te lo vas a comer. No comerán nada de la carne, ni cruda, ahí está lo que le dije, ni hervida en agua. Nada de ahogados, hermanitos. Nada de manís. Ahoga, nada de eso. Hervida, nada. Asarán al fuego al animal entero, con la cabeza y las patas y las entrañas. Pinte ese cuadro en su cabeza, en su lotecito chiquitito. Un patiecito tendrían ellos, un asador, y ahí asaban al cordero entero. Fue asado, el fuego comenzó a quemar el pequeño cordero. Nuestro Señor Jesús sintió el fuego de la ira de Dios, el fuego de la justa, porque es justa, la indignación que Dios sentía cuando nos miraba nuestros pecados, y Él con justa indignación en su corazón, sintiendo ahí algo tiene que pasar, y de repente te miraba a ti con todas tus faltas, con todos tus pecados, a mí. Dios indignado porque Él no permite pecado en su presencia. Aparece un redentor, aparece un salvador para nosotros, para todo el mundo, para todas las personas. Y en medio se pone Cristo Jesús. Grita amén por eso. Se pone Cristo en medio. Y cuando el Señor está por dar su edicto justo de castigo, justo de castigo eterno para ti y para mí, se pone Cristo al medio y le dice: yo he pagado, yo pagué por Tulio, mi sangre lo lavó de todos sus pecados. Yo fui el sacrificio. Y Dios lo mira y dice, tal vez con lágrimas en los ojos: acepto ese sacrificio. El cordero podía cubrir el pecado de una familia por un año, dependiendo del número de la familia. Pero Jesucristo cubre el pecado no de una familia, cubre el pecado de toda la humanidad, no por un año, sino por siempre. ¿Alguien más se emociona o no? Grite con júbilo, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, dígalo, merece, esto merece un gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos reciben al Señor como su Salvador, pero no reciben al Señor como su Señor. No dejas que se enseñoree de tu vida. Te voy a decir algo que te va a probablemente mover, y es que si Él no es tu Señor, entonces no es tu Salvador, porque Él tiene que ser tu Señor primero. Tiene que enseñorearse de tu vida, de tus pensamientos, de tu conducta, y tu Salvador. Se comían al cordero,
y tenían que comerse todo el cordero con sus panes sin levadura. Representa el pecado, que había un genuino arrepentimiento, las hierbas, todo lo que se tuvo que sufrir, todo lo que se tuvo que pagar. Este cordero está dentro de ellos porque lo comieron completamente. Ese era el mandato de Dios, tenían que comerlo todo. El cordero les daba fortaleza, los nutría, y cuando salían de Egipto, porque al día siguiente iban a salir de Egipto, este cordero iba dentro de ellos, dándoles fuerza, habiéndolos alimentado. Y esta es la verdad para todos nosotros: es que el sacrificio del Señor es completo, es total y es cabal. Yo no puedo aceptar al Señor y puedo darle una parte de mi vida. Yo tengo que darle toda mi vida, cada espacio y cada área de mi ser le tengo que entregar al Señor. El Señor les dice: no van a trabajar, no quiero que trabajen. ¿Sabes por qué? Y no es que le estamos encontrando un sentido espiritual, no, la Biblia le da mismo sentido a esto y nos dice lo que significa. Entonces, ¿por qué le dice que no tenían que trabajar? Porque en realidad nada de lo que tú puedas hacer te va a salvar. En las manos de ellos no estaba la salvación. Dios haría todo el trabajo. Dios haría todo lo que necesitaban para que ellos sean salvos, sus hijos sean salvos, y para que al día siguiente con fuerzas salgan y sean libres por la mano todopoderosa del Señor. Eso nos enseña a nosotros que es verdad, no podemos ser salvos nosotros por lo que podamos hacer. No puedo trabajar para salvar mi alma. No hay trabajo en el hecho mismo de comer la Pascua. Es simplemente obediencia. Segundo, primero es una redención profetizada. Segundo, es una redención provista. Pero esta provista es para nosotros. Yo quiero que se agarre ahora, porque este es para ti y para mí. Jeremías 31:31. El profeta dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Se acerca el día, pronto vendrá, les dice. Dios tiene un diferente cordero pascual. Es lo que está diciendo aquí. Hay un cordero que quiero que sea sacrificado, pero es diferente al que sacrificas o al que sacrificaron ahí. Este de aquí no va a cubrir a tu familia de una noche, va a limpiar a tu familia para siempre. ¿Sabes qué? A tu generación, a los hijos que vendrán, a tus nietos que vendrán, a los que no conocerás, los salvará una sola vez, para siempre. Su sacrificio. ¿Alguien alaba a Dios por eso? No, señores, no durará un año, no va a durar. No, si tu familia es más grande, no necesitas a alguien más. Él es suficiente para todas las naciones de la tierra, no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en el poderoso nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Alabe a Dios hoy día, alábelo, alábelo, alábelo. Juan 1:29 dice lo siguiente acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista era bien conocido porque el mensaje que llevaba era un mensaje para muchos difícil de deglutir. Juan el Bautista tenía un mensaje que, aunque yo dije hace un rato comía miel, su mensaje no tenía nada que ver con dulzura. Su mensaje era: arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse, pecadores. Si Juan estuviese aquí, ¿qué nos diría? Pero ese día Juan levanta su mirada y en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29
Dice: Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, porque Jesús estaba llegando. Y Juan levanta su cabeza, y los judíos sí sabían lo que significaba esta declaración. Tal vez para muchos no haya sentido. ¿Cómo es esto de un cordero que quita el pecado del mundo? No entiendo esto, lo que siempre hablan en la iglesia, o por qué dicen. Hablamos de ese cordero que calladito fue llevado a la cruz del Calvario, y que aunque le dolió cada clavo en sus manos y le dolió cada latigazo en su espalda, hablamos de ese cordero que, aunque podía llamar a los ángeles para que los defiendan. Tú puedes aquí ver, no, aquí no existe Marvel que le gane a la Biblia. Así que Daniel Valdés, déjate de amén, tienes que decir. Ese está bien. Ni DC, que Doctor Strange. Déjense de burreras, por favor. El Señor podía llamar a ángeles, pero no lo hizo. Se quedó ahí. Como cordero fue llevado al matadero. A ver, un corderito, lo llevas nomás, va. Lo agarras por aquí, va nomás. A ver, lleva un burro. Donde se para el burro, a ver, móvelo. Mira lo que dice la Biblia. Dice en 1 Pedro 1, 18, 19: Jesús es el Cordero sin defecto. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado por oro. La salvación no se pagó por oro, no se pagó por plata, ni con los cuales pierden su valor. La moneda se devalúa día con día. Mira lo que dice: sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que no tiene pecado, que no tiene mancha. Jesús es nuestra Pascua. Él fue el sacrificio por nosotros. Aleluya. La muerte no va a tener poder sobre aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No habrá muerte eterna para aquellos que creen en Cristo Jesús. Habrá una separación temporal del cuerpo y del espíritu, pero ¿sabes qué? Nosotros, los que hayamos muerto en Cristo, le veremos un día cara a cara y estaremos con Él para siempre, para siempre. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir amén. Esta es la Pascua. Este es el significado de la Pascua. Mi Cristo muriendo por mí, salvándome de la muerte, del castigo. Yo merecía, pero mi Cristo derramó su sangre. Alguien más bendiga a Dios. Derramó su sangre. Cayó cada gota. Ya nos estaba salvando cuando lo golpeaban. Ya te estaba salvando a ti cuando lo golpeaban. Ya te estaba salvando a ti cuando nació. Ya te estaba salvando. No te digo que te sientas miserable, pero qué miserables éramos nosotros. Qué miserables sin Cristo. Hoy día hay mucha gratitud al Dios que todo lo ve, que todo lo puede, al Dios Salvador que dejó su trono de gloria. Por supuesto, ¿no conocías eso? Decidió dejar su trono, convertirse en un hombre, nacer por una mujer, para que por su vida y su muerte y su vida tengamos nosotros vida eterna. Esto trasciende tus sueños, tus caprichos y tus deseos. Tú puedes enojarte y molestarte con quien sea,
pero esto es mucho más grande que tú y que todos tus sentimientos, aunque no los desmerezco yo. Porque ser creyente no es decir que yo conozco la Biblia o conocer una historia de Jesús. Ser creyente no es ser hijos de papás que oran. Ser creyente no es venir un domingo a la iglesia. Estás muy alejado de la verdad. Eres un religioso, una religiosa más. Porque quien te salva no es saber una historia de Jesús. Quien te salva es reconocer que solo hay salvación y que permitas que el Señor gobierne tu vida. Solo hay perdón de pecados a través de Cristo Jesús. No te va a salvar a ti ninguna otra cosa, ni creada, ni en la tierra, ni debajo de ella. Grita amén. No te va a salvar absolutamente nada. Puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero no tienes redención, no tienes salvación, no tienes perdón de pecados si el Señor Jesucristo no es tu Salvador. Aleluya. Jesús es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros. El día de un judío comenzaba para la Pascua, para esos días, comenzaba en el ocaso de la noche antes a lo que nosotros le conocemos como la crucifixión, 6 de la tarde. Y Lucas 22, 19 y 20. Tomó un pan, un poco de pan, y dio gracias. Nuestro Señor, gracias a Dios por él. Lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos. Hagan esto en memoria de mí. Pero viene el 20. Y el 20, antes de leer el 20, Jeremías, ponlo en la pantalla. Quiero leerlo en la pantalla. Jeremías 31:31. Y luego me lo pones el 20 rapidito. Dice 31:31 de Jeremías. He aquí, Jeremías está profetizando que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Piensa en el capítulo 12 de Éxodo. Piensa en ese capítulo de Éxodo en tu memoria. ¿Cuál es el capítulo que está hablando ahí en Éxodo? Está hablando de que las plagas están en Egipto y el Señor está trayendo el ángel de la muerte como la última plaga para que el pueblo pueda ser libre. Entonces viene el versículo 20, el cumplimiento de esta profecía de Jeremías. Ya pasó el ángel de la muerte, el cordero inocente cubrió y limpió y permitió que el ángel de la muerte pase por el costado sin que el primogénito muera. Y viene Jeremías y dice: voy a hacer una promesa va a venir un Salvador, va a venir un nuevo pacto. Y viene aquí lo que dice Lucas 22:20, y es de igual manera: después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿ya lo vieron? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Alguien más lo está entendiendo o no? Yo hice un pacto con ustedes en el pasado. Aquí está el nuevo. Se está cumpliendo la profecía. Hay una redención que llega a todos nosotros. Por supuesto que sí, y llegará a nuestros hijos. Alguien más, créalo. Estoy dando esta es palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Alcanzará a tus hijos, a tus nietos. Alcanzará la salvación.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesucristo estaba profetizando lo que le iba a pasar en unas horas después. Jesucristo estaba profetizando lo que en unas horas le tocaría vivir. Y Él está diciendo, antes de que le pase: así como es partido este pan por ustedes, así también esta copa será el nuevo pacto. Está diciendo: mi sangre se derramará por ustedes. ¿No te basta a ti esto para creer de verdad? ¿No te basta esto a ti? Esta redención tan grande como para afirmarte en la fe de una vez por todas. No te basta a ti entender que tuvo que derramar su sangre un cordero. Por eso se le llama a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que se sacrificó. No te basta, no te es suficiente para dejar de ser tibio. ¿Qué Dios dice de los tibios? Los vomitará de su boca. No te basta esto para que de una vez tu vida sea sacudida y tú puedas plantarte en esta Pascua del 2022. Ahora, este año, a de una vez plantarte en la fe y dejar de poner excusas. Tienes que hacer el discipulado. ¿Quién te dijo que ya aprendiste todo? Cuando el Señor te graduó, tienes que venir a los círculos íntimos a orar. ¿Quién te dijo que ya oras lo suficiente? Tienes que hacerlo. Tú necesitas. Tú le necesitas. Tienes que cerrar tu negocio. Tienes que tomar una movilidad y venir. No lo necesita el Señor, lo necesitas tú. Puedes poner la excusa que quieras, pero a mí me queda tan claro esto. ¿Sabes qué decía David? Quiero estar un día en tu casa, que 1000 fuera de ella, porque es mi deleite, es mi delicia estar en tu casa. Encuentro tesoros, encuentro refugios bajo tus alas. Estamos por cumplir 7 años, iglesia. Dios ha sido muy, muy bueno. Pero ¿cómo hemos sido nosotros? Muy infieles, muy insensibles. ¿Dónde está el Calvario? Porque Jesús iba a ir al Calvario. El Calvario está donde el templo fue construido. Ahí hay un lugar rocoso. Ahí es la tierra donde Dios le dio a Abraham, le dijo a Abraham: lleva a tu hijo Isaac para que sea el sacrificio. Isaac le pregunta a su padre cuando ya están solos arriba. Le dicen: papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Dónde está? Y Abraham le dice: el Señor va a proveer. Todo esto me lleva a pensar, y no es coincidencia, es propósito. El Señor proveyó una salvación en el mismo lugar, en el Calvario. Cuando Abraham estaba por degollar a su hijo, el Señor le dice: para. Y Abraham le dice: ¿no querías a mi hijo? Y el Señor le dice: no te quería a ti.
todo o nada. Quiero saber si eres todo mío. Te quería a ti. Y el Señor saca de los matorrales un animal, provee la salvación para su hijo. Y en ese mismo lugar, el Calvario, el Señor provee salvación en una cruz, para muchos vergonzosa, pero yo amo esa cruz que me dio salvación. Los romanos castigaban y mataban así, les daba vergüenza que estén desnudos, pero ahí Dios dio salvación para Tulio Vargas, para Arlé Terceros y para sus hijos y para sus nietos y para todos los que vendrían debajo de ellos, si es que el Señor tarda su venida. ¿Alguien dice amén o no? El Señor trajo salvación para ti. ¿Por qué no le aplaudes hoy día al Señor? Ponte de pie, por favor.